Estimados, bienvenidos a un nuevo video en la que explicaré lo que es el cuento de terror. Primeramente, ¿qué es el cuento de terror? El cuento del terror es un relato breve con elementos fantásticos que se presenta en situaciones de mucha tensión y el objetivo del cuento del terror es provocar miedo, terror en el espectador. La estructura del cuento de terror consta de título, introducción, desarrollo y desenlace. El título tiene que ser creativo, que llame la atención. En la introducción se presentan a los personajes, al ambiente, al lugar donde se va a desarrollar ese cuento de terror. El desarrollo, ahí ya se muestran todas las acciones que se van a desarrollar y el desenlace, por lo general, se resuelve el conflicto, esa tensión, para darle un fin. Los elementos del cuento de terror son tiempo, tema, personajes, narrador y ambiente. Ya, el tiempo puede ser objetivo y subjetivo. ¿A qué quiere decir con objetivo? Que muestra claramente la fecha, ¿sí? que sucede ese cuento de terror. Y el subjetivo puede ser hace muchos años atrás, hace siglos atrás, etc. Los personajes, dentro de los personajes siempre se ve involucrado seres sobrenaturales, también bueno, hablando de seres sobrenaturales, tenemos a los fantasmas, asesinos en serie, etc. Zombies también. Tenemos dentro del narrador a primera, segunda, tercera persona, el narrador omnisciente, que se refiere a que está en todo momento y se conoce de principio a fin ese cuento. El ambiente se refiere al lugar donde se está desarrollando ese cuento de terror. Ya, dentro del narrador, como yo les mencionaba, tenemos a los protagonistas de testigo y omnisciente. De testigo es cuando está ese personaje acompañándole al protagonista en toda su travesía y se conoce la historia, entonces puede narrar. ¿Cómo puede estar organizados los hechos? De forma lineal, anticipada, circular y retrospectiva. ¿A qué se refiere? Que cómo lo cuenta el narrador, es decir, de forma lineal, que los acontecimientos siguen un orden cronológico, 1, 2, 3, 4, 5, etc. De forma anticipada, cuando el narrador se adelanta con un pequeño de un episodio que le explica después qué sucederá. En tiempo circular, que el final de la narración regresa nuevamente al evento inicial. Uno piensa que ya se está terminando la historia, pero da un giro y nuevamente vuelve a empezar. En retrospectiva, que en algún momento de la narración se intercala un suceso ocurrido en el pasado y que tiene una relación con el hecho actual que se está contando, con la finalidad de refrescar la memoria del espectador. Vamos ahora sí a realizar algunas actividades sobre el cuento de terror. Listo, nos dice, une según corresponda. Aquí tenemos los elementos de un cuento de terror, personajes, narrador y acción. Los personajes pueden ser reales o imaginarios, ¿ya? Y obviamente aquí entran los seres sobrenaturales, los fantasmas. El narrador, como toda narración del cuento de terror, tiene un narrador definido, que es la voz que cuenta, que narra esa historia. Listo. Las acciones. La acción del relato de terror suele estar organizada en torno al suspenso, generando por acciones asombrosas, incomprensibles, siniestras, angustiantes. Vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a leer este pequeño fragmento de cuentos de terror y después vamos a realizar las actividades en la parte inferior. Tenemos aquí un creyente de George Lorhin Bros. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero, y desapareció. Elige un cuento y completa la siguiente ficha. Vamos a elegir el que acabamos de leer, ¿ya? Primeramente, el título es Un creyente, ¿ya? Un creyente. Dice, el autor es George
George Loring. Los personajes son dos personas, ¿no? Que están en esta galería. Voy a colocar dos personas. Dice, ¿dónde ocurre? En una galería. Galería. En una galería. ¿Cuándo ocurre? No nos dice a ciencia cierta, pero sí aquí nos dice al caer la tarde. Al caer la tarde. ¿Ocurre algún suceso extraordinario fuera de lo normal? Sí, desaparece una de esas personas. Desaparece una persona. Una persona. ¿Habías leído algo similar alguna vez? Sí, ya, varios cuentos de terror. También hemos visto varias películas de terror. ¿Quién no ha visto las películas de terror que están actualmente? Por ejemplo, Annabelle. Tenemos también El Conjuro, tenemos La Monja, que muchas veces las encontramos las carteleras pegadas ahí en el cine, ¿ya? Vamos a regresar a la página anterior y vamos a concluir que el cuento de terror es un relato breve que su objetivo es provocar, causar miedo en el espectador. Los elementos del cuento de terror es tiempo, espacio, acciones, personajes, narrador. También tenemos la estructura, que es el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.